¿Sabías que hay un sacramental silencioso, sencillo y accesible, que puede espantar al demonio, proteger tu hogar y purificar tu alma, y que muchos católicos hoy han olvidado por completo? Se llama agua bendita. Durante siglos, los santos la usaron con reverencia. Las familias católicas la tenían en la entrada de su casa. Los fieles la tocaban al salir y al regresar, como un escudo invisible. Pero hoy, muchos hogares católicos ya no la tienen. Y lo que es peor, muchos ya ni siquiera saben por qué deberían tenerla. La pregunta que hoy debes hacerte no es ¿dónde consigo agua bendita?, sino ¿por qué he vivido tanto tiempo sin ella? Porque el agua bendita no es solo un símbolo. Es una herramienta de Dios para bendecir, proteger y santificar tu vida cotidiana. No es superstición, no es costumbre vacía. Es una bendición viva que expulsa al mal y prepara el alma para recibir la gracia. Y si en este momento estás pasando por luchas, confusión, cansancio espiritual, pesadillas, tensiones en el hogar o simplemente una sequedad del alma, quizás Dios te está llamando a redescubrir lo esencial, los sacramentales que la Iglesia nos dio para caminar más cerca del cielo. Este video puede cambiar tu forma de vivir la fe en tu casa. Quédate hasta el final y comprenderás por qué tener agua bendita en tu hogar es una urgencia espiritual. Te invito ahora a que te suscribas a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí compartimos reflexiones que iluminan, enseñanzas que reconfortan y verdades que transforman el corazón. Si buscas crecer en tu fe, entender el sentido profundo de la vida y sentir la paz que solo Dios da, este espacio es para ti. Hoy hablaremos de la verdad espiritual que la Iglesia enseña sobre el agua bendita. Su origen, su poder, cómo usarla correctamente y qué puede hacer por ti y por los tuyos, incluso en los días más oscuros. ¿Estás listo para descubrir un arma espiritual olvidada que estaba al alcance de tu mano? Entonces, comencemos. Vivimos tiempos de confusión, de agitación interior, de una lucha silenciosa que muchos sienten, pero no saben nombrar. ¿Te has dado cuenta de cuántos hogares católicos están sufriendo divisiones, enfermedades inexplicables, frialdad espiritual, pesadillas constantes, irritabilidad, ansiedad? Muchos buscan respuestas en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, pero pocos se atreven a mirar más profundamente hacia lo espiritual. La verdad es que hay una batalla invisible librándose cada día en tu casa. No importa cuán bonita sea, cuántos objetos religiosos tengas, o si asistes a la misa los domingos. Cada hogar es un campo de batalla donde el demonio intenta sembrar el desánimo, el pecado, la desunión, y donde Dios quiere establecer un pequeño santuario de paz. En medio de esta lucha, la Iglesia nos ofrece armas espirituales verdaderas, discretas, pero poderosas. Una de ellas es el agua bendita. El agua bendita no es simplemente agua que fue rezada. Es un sacramental, es decir, un signo sagrado instituido por la Iglesia para preparar al alma a recibir gracia y para santificar las circunstancias de la vida cotidiana. Y aunque no actúa por sí misma como los sacramentos, actúa por la fe de quien la usa y por la autoridad de la Iglesia que la bendijo. Cuando un sacerdote bendice el agua, invoca sobre ella la fuerza de Dios para que sea signo de purificación, defensa contra el mal y canal de bendición. En esa oración, que muchas veces los fieles no escuchan, se pide expresamente que el agua expulse a los espíritus malignos, cure enfermedades y purifique las almas. ¿Lo sabías?
El agua bendita es, entonces, un recordatorio visible de que estamos llamados a vivir en estado de gracia, a mantener nuestro hogar bajo el amparo de Dios y a luchar activamente contra el mal con las armas que la Iglesia nos dio. Pero aquí está el problema. En la vida moderna nos hemos desacostumbrado a lo sagrado. Ya no entramos a la casa haciendo la señal de la cruz. Ya no rociamos los cuartos con agua bendita. Ya no bendecimos la mesa. Ya no pedimos al ángel custodio por las noches. Y así, poco a poco, nuestros hogares se vuelven lugares vulnerables, no físicamente, sino espiritualmente. Y entonces, lo que debería ser un refugio de paz, se convierte en un lugar de tensión. Lo que debería ser un templo familiar, se vuelve un sitio donde el alma no respira, donde los hijos se alejan, los padres discuten y el silencio se llena de angustia. No, no es casualidad y tampoco es paranoia espiritual. La Iglesia siempre ha enseñado que el enemigo odia la familia, odia la paz, odia la santidad y hará lo posible por entrar, por contaminar, por destruir. Pero no tiene poder donde Dios es invocado con fe. Ahí es donde el agua bendita cobra su importancia. Tener agua bendita en casa no es una superstición ni una costumbre de abuelas. Es una respuesta concreta, humilde y poderosa a esta realidad espiritual. Es reconocer que no podemos solos. Es decirle, a Dios, yo te necesito en mi hogar, te invoco, te entrego este lugar. Cuando rociamos agua bendita en casa, estamos declarando con el corazón, Señor, que este lugar te pertenezca, que todo mal se aleje, que tu paz reine aquí, y Dios escucha, porque Él no se queda indiferente ante la fe sencilla de su pueblo. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre tan antigua? ¿Quiénes la usaban? ¿Qué testimonios tenemos de su poder espiritual? Lo que viene a continuación te sorprenderá y llenará de esperanza. San Juan María, Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, es uno de los sacerdotes más venerados de la Iglesia Católica. Fue un confesor incansable, un hombre de oración profunda y penitencia, y también un combatiente directo contra las fuerzas del mal. En su humilde parroquia de Ars, Francia, libró batallas espirituales que marcaron la historia. Durante años, el demonio lo atacaba de noche. Lo sacudía en su cama, hacía ruidos espantosos en la rectoría, incluso prendía fuego a objetos de su habitación. El santo, sin embargo, no temía. Sabía que esas manifestaciones eran porque muchas almas estaban siendo liberadas por la gracia de Dios a través de su ministerio. Una noche, después de ser violentamente despertado por ruidos demoníacos, el santo cura de Ars se levantó con paz, tomó agua bendita y roció su habitación haciendo la señal de la cruz. Dijo simplemente, «En el nombre de Jesucristo, vete». El silencio volvió de inmediato. Las manifestaciones cesaron y el demonio no pudo hacer nada más. En otra ocasión, un peregrino que iba a confesarse con él llegó a Ars y contó haber sido atacado por una extraña sensación de angustia mientras se acercaba al pueblo. Al detenerse y rociarse con agua bendita que llevaba consigo, esa presencia desapareció por completo. Cuando más tarde habló con el santo cura, éste le confirmó que esos ataques no eran imaginarios. El maligno intentaba impedir que llegara al confesionario. San Juan María. Vianney decía con sencillez, no hay nada que el demonio odie más que el agua bendita y la señal de la cruz. Y lo decía con conocimiento de causa. Él, que había sido testigo de miles de conversiones y exorcismos, sabía que el agua bendita, usada con fe, tiene un efecto purificador y repelente frente a la acción maligna.
Pero no fue el único. Santa Teresa de Ávila también relató en su autobiografía un hecho impactante. Un día, mientras oraba, sintió claramente la presencia del demonio cerca de ella. Su alma se turbó. No era una imaginación, sino una experiencia mística real. ¿Qué hizo? Tomó agua bendita, la roció y, al instante, el espíritu maligno huyó con violencia. Santa Teresa, que no era amiga de exageraciones ni fantasías, escribió: «De todas las cosas que ahuyentan al demonio, la que más lo atormenta es el agua bendita». Yo misma lo he experimentado muchas veces. ¿Te das cuenta? Estos no son cuentos piadosos. Son testimonios de santos reconocidos por la Iglesia. Personas que vivieron una espiritualidad profunda, real y madura. Y todos ellos coinciden en algo esencial. El poder del agua bendita no está en lo material, sino en la fe con que se usa y en la autoridad de la Iglesia que la bendice. En tiempos modernos, olvidamos que lo invisible es más real que lo visible. Nos acostumbramos a lo inmediato, a lo tangible. Pero los santos vivían atentos al mundo espiritual. Sabían que el alma necesitaba ser protegida y que el demonio no descansa. Por eso tenían agua bendita siempre a mano, en la puerta de su casa, en sus habitaciones, en el bolsillo, en un frasco pequeño junto al lecho, y la usaban como quien toma en serio su fe. Hoy, siglos después, la enseñanza sigue viva. Los enemigos del alma no han cambiado, pero muchos cristianos han bajado la guardia. Se olvidaron de estas armas espirituales, se volvieron indiferentes, y cuando uno baja la guardia, el enemigo entra. Por eso, recuperar el uso del agua bendita no es una nostalgia piadosa, es una necesidad espiritual, y no solo para situaciones extraordinarias, también para los días comunes, porque muchas veces el mal se insinúa en lo cotidiano, una tensión familiar, un pensamiento oscuro, una tristeza sin razón, un resentimiento que se agita. Y ahí también el agua bendita puede actuar, trayendo orden, paz y luz. ¿Pero qué nos enseñan estos relatos? Más allá del impacto espiritual, ¿qué debemos aprender de los santos que usaban el agua bendita con tanto fervor? La reflexión profunda sobre esto te abrirá los ojos. Escuchar las historias del santo cura de Ars o de Santa Teresa de Ávila puede parecer algo lejano, pero en realidad nos revelan algo esencial que muchos católicos han perdido de vista: que la vida cristiana es una lucha espiritual constante y que la Iglesia no nos ha dejado indefensos. Los santos no eran supersticiosos, tampoco eran ingenuos. Eran hombres y mujeres profundamente realistas que conocían las astucias del enemigo y sabían que sin oración, sin sacramentos y sin vigilancia, el alma queda vulnerable. ¿Qué hacían ellos que nosotros hemos olvidado? Tomaban en serio las cosas pequeñas. Para ellos, bendecir una habitación, trazar la señal de la cruz al salir de casa, rociar agua bendita antes de dormir o al comenzar la jornada, no eran rituales vacíos. Eran gestos llenos de significado, actos de fe, humildes y potentes. Pequeñas luces encendidas en medio de un mundo oscuro. El agua bendita no tiene un poder mágico. No se trata de usarla como un amuleto. Se trata de una disposición del alma, de un acto de confianza. Señor, necesito tu presencia aquí. Ven, purifica, protege. ¿Sabes por qué el demonio odia tanto el agua bendita?
porque le recuerda su derrota. Le recuerda que Cristo, al morir en la cruz, nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Le recuerda el bautismo, por el cual fuimos arrancados de sus garras. Le recuerda que ya no tiene la última palabra. Y cuando tú, en medio de tus luchas diarias, decides usar el agua bendita con fe, estás renovando ese bautismo. Estás proclamando que Jesús reina en tu vida. Estás invocando una protección que va más allá de lo humano. Los santos nos enseñan que la fe se vive con el cuerpo y con el alma, que lo espiritual toca lo cotidiano, que nuestra casa puede ser un santuario o una trinchera, dependiendo de cómo la llenemos. Y ellos también nos enseñan que los medios sencillos, como el agua bendita, pueden tener un efecto profundo si se usan con amor y reverencia. Así como una vela encendida disipa la oscuridad, una gota de agua bendita, usada con fe, puede cambiar la atmósfera espiritual de todo un hogar. Pero, ¿cómo podemos nosotros vivir esto hoy? ¿Qué significa, en la práctica, tener agua bendita en casa y usarla con sabiduría? La próxima parte te dará una guía clara y sencilla para transformar tu hogar en un verdadero refugio de gracia. Vez ahora te estés preguntando, ¿y yo? ¿Cómo puedo vivir esto en medio de mi rutina, de mis obligaciones, de mis luchas silenciosas? La respuesta es más simple de lo que imaginas. La fe se vive en lo concreto. Y el agua bendita es una de esas realidades palpables que pueden ayudarte a invitar a Dios cada día a tu vida. Tener agua bendita en casa no es difícil. Puedes pedirla en tu parroquia, en una misa o directamente a un sacerdote. Algunos fieles llevan su propio frasco pequeño y lo llenan después de la liturgia. Pero el gesto más importante no es tenerla, sino usarla con fe. Imagina esto. Antes de salir al trabajo, te haces la señal de la cruz con agua bendita y dices, Señor, guíame hoy, protégeme de todo mal. Antes de que tus hijos salgan a estudiar, los bendices en la frente con una gota diciendo, que el Señor te acompañe y te libre del peligro. Al llegar la noche, rocías tu habitación, tu cama, las ventanas, orando, que la paz de Dios habite aquí, que todo espíritu que no venga de Él se aleje. ¿Suena simple? Sí. Pero es espiritualmente profundo, porque cuando haces esto, estás entrenando tu corazón a vivir en presencia de Dios. Estás recordando a tu alma que no estás sola. Estás declarando que tu hogar pertenece al cielo. Y no se trata de un ritual mecánico. Se trata de crear ambientes donde la gracia pueda actuar. Muchos católicos hoy viven en hogares llenos de tensiones, discusiones, angustias, insomnios, tristezas profundas. Y no siempre es porque falte amor, sino porque falta luz espiritual. Se vive sin bendición, se vive sin oración, se vive sin protección. El agua bendita no es una solución mágica, pero es un canal de bendición real si se acompaña con fe y vida sacramental. Es como barrer el polvo invisible del alma. Es como ventilar una habitación cerrada. Es como abrir una ventana para que entre la brisa del Espíritu Santo. Y también puede ayudarte a mantener limpio tu corazón. ¿Te cuesta orar? Usa agua bendita antes de comenzar. ¿Te sientes tentado? Traza una cruz en tu frente con ella. ¿Hay discordia en casa? Rocía los ambientes pidiendo paz. ¿Tienes miedo, ansiedad, opresión? Haz una señal de la cruz y repite, Jesús, en ti confío. Ven, Espíritu Santo. La Iglesia ha bendecido.
Esta agua para que te acompañe en la vida real no es algo del pasado. Es para ti, para hoy, para tu casa, para tus combates. Y si tienes hijos, enséñales desde pequeños a valorar estos gestos. Ayúdales a comprender que su habitación también puede ser un lugar de oración. Que la noche no es solo para dormir, sino para descansar en el Señor. Así, poco a poco, el agua bendita se convierte en algo más que un objeto en una repisa. Se convierte en una llave diaria que abre el alma a Dios. En un gesto de humildad, de fe, de esperanza. Porque la batalla espiritual no se gana con palabras vacías. Se gana con la gracia. Y la gracia se recibe cuando el corazón se abre, aunque sea con una sola gota de fe. Pero, ¿qué dice realmente la Iglesia sobre el agua bendita? ¿Hay fundamentos oficiales que respalden este uso? ¿Qué enseña el magisterio y la tradición sobre este sacramental? Lo que aprenderás ahora fortalecerá aún más tu confianza. Nuestra fe católica. Nada es superstición cuando nace del corazón de la Iglesia y se vive con fe. El agua bendita no es una costumbre humana, es un sacramental, es decir, un signo sagrado instituido por la Iglesia para preparar a las personas a recibir los frutos de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 7, lo dice claramente. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero, por la oración de la Iglesia, preparan a los hombres para recibirla y disponen a cooperar con ella. Eso significa que, aunque no tienen el mismo poder que un sacramento como la Eucaristía o la confesión, los sacramentales abren el alma, purifican el ambiente, disponen el corazón al encuentro con Dios. El agua bendita tiene su origen profundo en el bautismo. Cada vez que la usamos, renovamos interiormente nuestra pertenencia a Cristo. Es como decir, recuerdo que fui lavado del pecado. Señor, límpiame de nuevo. San Gregorio de Tours, en el siglo VI, ya hablaba del poder del agua bendita contra los demonios y en favor de los enfermos. Y por siglos, los fieles la han utilizado para bendecir hogares, campos, animales, personas, objetos de devoción. En la bendición tradicional del agua, el sacerdote ora de este modo: haz que esta agua sea saludable, que aleje toda enfermedad, que se aleje todo lo que acecha al alma o al cuerpo. Y se invoca también la protección contra el enemigo espiritual, que al ser rociados con esta agua desaparezcan todos los ataques del enemigo. Esto no es simbolismo vacío, es la oración oficial de la Iglesia, que intercede por ti. Y donde la Iglesia ora, Cristo actúa. Muchos olvidan que Satanás es real, que existe el pecado, la tentación, la opresión espiritual, y que no basta con ser buena persona. Es necesario vivir como hijos de la luz, revestidos con las armas espirituales que Dios nos dio. Entre esas armas están los sacramentales, y el agua bendita es una de las más sencillas y más poderosas, pero solo actúa cuando se usa con fe y en comunión con la vida de la Iglesia. Por eso, si tienes agua bendita en casa, pero no oras, no perdonas, no luchas por la conversión, no servirá de mucho. No es magia, es gracia ofrecida y necesita ser acogida. El Papa León XIII, en su famosa oración a San Miguel Arcángel, dejó claro que vivimos en una época de combate espiritual, y parte de esa lucha se libra dentro de nuestros propios hogares. El enemigo no necesita puertas abiertas visibles. Le basta una fe tibia,
una oración descuidada, una familia distraída. ¿Y qué dice la Iglesia? No temas, usa lo que te fue dado. Santifica tu espacio. Haz de tu casa un lugar donde el enemigo no pueda entrar. Coloca agua bendita en la entrada de tu hogar, en tu cuarto, en tu sala. Y cuando pases, haz la señal de la cruz con conciencia. Invoca al Señor. Recuerda tu bautismo. Abre tu alma a la gracia. Así, tu casa no será solo un refugio físico, sino también una morada espiritual, un lugar donde la paz reine, donde el maligno no tenga espacio, donde los que entren sientan algo diferente, la presencia de Dios. Pero aún hay algo más profundo, más personal, una verdad que toca directamente tu alma y tu destino eterno. ¿Qué está en juego espiritualmente cuando olvidas las armas que Dios te dio? ¿Qué te está pidiendo hoy el Espíritu Santo? Lo veremos en el último capítulo, un examen de conciencia y una promesa de esperanza. Hoy, al mirar el pequeño recipiente de agua bendita que tal vez ya tienes o que ahora deseas tener, el Señor te hace una pregunta suave, pero firme. ¿Qué espacio le estás dando en tu vida? ¿Y en tu casa? Vivimos tan distraídos, tan envueltos por el ruido, las pantallas, los deberes, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo la atmósfera espiritual de nuestro hogar se va contaminando. Hay tensiones sin resolver, palabras que hieren, objetos que no deberían estar, entretenimientos que apagan el alma, falta de oración, frialdad, y poco a poco, la casa ya no es un refugio, sino un lugar más de combate. Y entonces surge esta invitación del cielo: purifica tu casa, purifica tu vida. Haz espacio para que yo habite. Hagamos ahora un pequeño examen del corazón. ¿Hace cuánto no bendices tu casa con agua bendita? ¿Hay en tu hogar imágenes sagradas que te recuerden a Dios? ¿Tus conversaciones reflejan paz o quejas, chismes, impaciencia? ¿Cómo usas tu celular dentro del hogar? ¿Lleva luz o distracción? ¿Tienes lugares para la oración? ¿Momentos para estar con el Señor? ¿Tus hijos ven que vives tu fe o solo la escuchan hablar? ¿Tienes objetos que promueven lo oculto, lo supersticioso, lo mundano? Estas preguntas no son para juzgarte, son para despertarte. Porque mientras no asumamos con seriedad el ambiente espiritual que creamos, estaremos ciegos ante muchas batallas que ya hemos perdido sin darnos cuenta. Pero hay una promesa, poderosa y consoladora. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mete 28:20. Cuando decides bendecir tu hogar, tu cuerpo, tu jornada, estás diciendo: Señor, yo quiero que estés conmigo hoy. Y cuando usas el agua bendita con fe, estás haciendo un acto humilde, pero valiente. Estás declarando quién reina en tu casa. Dios no necesita gestos grandes. Le basta tu sinceridad, tu apertura, tu deseo de empezar de nuevo. Así que no dejes para mañana. Toma hoy esa decisión concreta. Consigue agua bendita, conságrala a Cristo y empieza a usarla en tu vida diaria. Hazlo con devoción. Hazlo en familia. Hazlo en silencio. Hazlo como un escudo. Porque los hogares que se consagran al Señor son inexpugnables. Hoy descubriste que algo tan sencillo como el agua bendita puede ser un arma de luz, un puente hacia lo eterno, un susurro de Dios en medio del ruido del mundo. No necesitas cambiar tu vida entera en un día. Solo necesitas darle espacio a la gracia, abrirle la puerta al Señor con gestos pequeños pero constantes.
Haz de tu casa una capilla. Haz de tu rutina una oración. Haz de tu lucha una ofrenda. Y recuerda, no estás solo. Cada vez que tomas el agua bendita, el cielo entero se mueve contigo. Santa Teresa decía, una sola gota de agua bendita hace temblar al demonio. Pero más aún, una sola alma que vive con fe hace temblar el infierno entero. Te invito a que no dejes esta gracia pasar. Vive este llamado. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí recibirás cada semana contenidos que fortalecen tu fe, te acompañan en la batalla espiritual y te recuerdan que Dios no se ha olvidado de ti. Comparte este video con quienes amas y que el Señor bendiga tu hogar, con agua, con paz y con fuego del Espíritu. Amén. Amén. ¿Sabías que en este momento estás pasando por luchas, confusión, cansancio espiritual, pesadillas, tensiones en el hogar o simplemente una sequedad del alma? Quizás Dios te está llamando a redescubrir lo esencial, los sacramentales que la Iglesia nos dio para caminar más cerca del cielo. Este video puede cambiar tu forma de vivir la fe en tu casa. Quédate hasta el final y comprenderás por qué tener agua bendita en tu hogar es una urgencia espiritual. Te invito ahora a que te suscribas a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí compartimos reflexiones que iluminan, enseñanzas que reconfortan y verdades que transforman el corazón. Si buscas crecer en tu fe, entender el sentido profundo de la vida y sentir la paz que solo Dios da, este espacio es para ti. Hoy hablaremos de la verdad espiritual que la Iglesia enseña sobre el agua bendita. Su origen, su poder, cómo usarla correctamente y qué puede hacer por ti y por los tuyos, incluso en los días más oscuros. ¿Estás listo para descubrir un arma espiritual olvidada que estaba al alcance de tu mano? Entonces, comencemos. Vivimos tiempos de confusión, de agitación interior, de una lucha silenciosa que muchos sienten, pero no saben nombrar. ¿Te has dado cuenta de cuántos hogares católicos están sufriendo divisiones, enfermedades inexplicables, frialdad espiritual, pesadillas constantes, irritabilidad, ansiedad? Muchos buscan respuestas en lo emocional, en lo psicológico, en lo social, pero pocos se atreven a mirar más profundamente hacia lo espiritual. La verdad es que hay una batalla invisible librándose cada día en tu casa. No importa cuán bonita sea, cuántos objetos religiosos tengas, o si asistes a la misa los domingos. Cada hogar es un campo de batalla donde el demonio intenta sembrar el desánimo, el pecado, la desunión, y donde Dios quiere establecer un pequeño santuario de paz. En medio de esta lucha, la Iglesia nos ofrece armas espirituales verdaderas, discretas, pero poderosas. Una de ellas es el agua bendita. El agua bendita no es simplemente agua que fue rezada. Es un sacramental, es decir, un signo sagrado instituido por la Iglesia para preparar al alma a recibir gracia y para santificar las circunstancias de la vida cotidiana. Y aunque no actúa por sí misma como los sacramentos, actúa por la fe de quien la usa y por la autoridad de la Iglesia que la bendijo. Cuando un sacerdote bendice el agua, invoca sobre ella la fuerza de Dios para que sea signo de purificación, defensa contra el mal y canal de bendición. En esa oración, que muchas veces los fieles no escuchan, se pide expresamente que el agua expulse a los espíritus malignos, cure enfermedades y purifique las almas. ¿Lo sabías?
El agua bendita es, entonces, un recordatorio visible de que estamos llamados a vivir en estado de gracia, a mantener nuestro hogar bajo el amparo de Dios y a luchar activamente contra el mal con las armas que la Iglesia nos dio. Pero aquí está el problema. En la vida moderna nos hemos desacostumbrado a lo sagrado. Ya no entramos a la casa haciendo la señal de la cruz. Ya no rociamos los cuartos con agua bendita. Ya no bendecimos la mesa. Ya no pedimos al ángel custodio por las noches. Y así, poco a poco, nuestros hogares se vuelven lugares vulnerables, no físicamente, sino espiritualmente. Y entonces, lo que debería ser un refugio de paz, se convierte en un lugar de tensión. Lo que debería ser un templo familiar, se vuelve un sitio donde el alma no respira, donde los hijos se alejan, los padres discuten y el silencio se llena de angustia. No, no es casualidad y tampoco es paranoia espiritual. La Iglesia siempre ha enseñado que el enemigo odia la familia, odia la paz, odia la santidad y hará lo posible por entrar, por contaminar, por destruir. Pero no tiene poder donde Dios es invocado con fe. Ahí es donde el agua bendita cobra su importancia. Tener agua bendita en casa no es una superstición ni una costumbre de abuelas. Es una respuesta concreta, humilde y poderosa a esta realidad espiritual. Es reconocer que no podemos solos. Es decirle, a Dios, yo te necesito en mi hogar, te invoco, te entrego este lugar. Cuando rociamos agua bendita en casa, estamos declarando con el corazón, Señor, que este lugar te pertenezca, que todo mal se aleje, que tu paz reine aquí, y Dios escucha, porque Él no se queda indiferente ante la fe sencilla de su pueblo. Pero, ¿de dónde viene esta costumbre tan antigua? ¿Quiénes la usaban? ¿Qué testimonios tenemos de su poder espiritual? Lo que viene a continuación te sorprenderá y llenará de esperanza. San Juan María, Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, es uno de los sacerdotes más venerados de la Iglesia Católica. Fue un confesor incansable, un hombre de oración profunda y penitencia, y también un combatiente directo contra las fuerzas del mal. En su humilde parroquia de Ars, Francia, libró batallas espirituales que marcaron la historia. Durante años, el demonio lo atacaba de noche. Lo sacudía en su cama, hacía ruidos espantosos en la rectoría, incluso prendía fuego a objetos de su habitación. El santo, sin embargo, no temía. Sabía que esas manifestaciones eran porque muchas almas estaban siendo liberadas por la gracia de Dios a través de su ministerio. Una noche, después de ser violentamente despertado por ruidos demoníacos, el santo cura de Ars se levantó con paz, tomó agua bendita y roció su habitación haciendo la señal de la cruz. Dijo simplemente, «En el nombre de Jesucristo, vete». El silencio volvió de inmediato. Las manifestaciones cesaron y el demonio no pudo hacer nada más. En otra ocasión, un peregrino que iba a confesarse con él llegó a Ars y contó haber sido atacado por una extraña sensación de angustia mientras se acercaba al pueblo. Al detenerse y rociarse con agua bendita que llevaba consigo, esa presencia desapareció por completo. Cuando más tarde habló con el santo cura, éste le confirmó que esos ataques no eran imaginarios. El maligno intentaba impedir que llegara al confesionario. San Juan María. Vianney decía con sencillez, no hay nada que el demonio odie más que el agua bendita y la señal de la cruz. Y lo decía con conocimiento de causa. Él, que había sido testigo de miles de conversiones y exorcismos, sabía que el agua bendita, usada con fe, tiene un efecto purificador y repelente frente a la acción maligna.
Pero no fue el único. Santa Teresa de Ávila también relató en su autobiografía un hecho impactante. Un día, mientras oraba, sintió claramente la presencia del demonio cerca de ella. Su alma se turbó. No era una imaginación, sino una experiencia mística real. ¿Qué hizo? Tomó agua bendita, la roció y, al instante, el espíritu maligno huyó con violencia. Santa Teresa, que no era amiga de exageraciones ni fantasías, escribió: «De todas las cosas que ahuyentan al demonio, la que más lo atormenta es el agua bendita». Yo misma lo he experimentado muchas veces. ¿Te das cuenta? Estos no son cuentos piadosos. Son testimonios de santos reconocidos por la Iglesia. Personas que vivieron una espiritualidad profunda, real y madura. Y todos ellos coinciden en algo esencial. El poder del agua bendita no está en lo material, sino en la fe con que se usa y en la autoridad de la Iglesia que la bendice. En tiempos modernos, olvidamos que lo invisible es más real que lo visible. Nos acostumbramos a lo inmediato, a lo tangible. Pero los santos vivían atentos al mundo espiritual. Sabían que el alma necesitaba ser protegida y que el demonio no descansa. Por eso tenían agua bendita siempre a mano, en la puerta de su casa, en sus habitaciones, en el bolsillo, en un frasco pequeño junto al lecho, y la usaban como quien toma en serio su fe. Hoy, siglos después, la enseñanza sigue viva. Los enemigos del alma no han cambiado, pero muchos cristianos han bajado la guardia. Se olvidaron de estas armas espirituales, se volvieron indiferentes, y cuando uno baja la guardia, el enemigo entra. Por eso, recuperar el uso del agua bendita no es una nostalgia piadosa, es una necesidad espiritual, y no solo para situaciones extraordinarias, también para los días comunes, porque muchas veces el mal se insinúa en lo cotidiano, una tensión familiar, un pensamiento oscuro, una tristeza sin razón, un resentimiento que se agita. Y ahí también el agua bendita puede actuar, trayendo orden, paz y luz. ¿Pero qué nos enseñan estos relatos? Más allá del impacto espiritual, ¿qué debemos aprender de los santos que usaban el agua bendita con tanto fervor? La reflexión profunda sobre esto te abrirá los ojos. Escuchar las historias del santo cura de Ars o de Santa Teresa de Ávila puede parecer algo lejano, pero en realidad nos revelan algo esencial que muchos católicos han perdido de vista: que la vida cristiana es una lucha espiritual constante y que la Iglesia no nos ha dejado indefensos. Los santos no eran supersticiosos, tampoco eran ingenuos. Eran hombres y mujeres profundamente realistas que conocían las astucias del enemigo y sabían que sin oración, sin sacramentos y sin vigilancia, el alma queda vulnerable. ¿Qué hacían ellos que nosotros hemos olvidado? Tomaban en serio las cosas pequeñas. Para ellos, bendecir una habitación, trazar la señal de la cruz al salir de casa, rociar agua bendita antes de dormir o al comenzar la jornada, no eran rituales vacíos. Eran gestos llenos de significado, actos de fe, humildes y potentes, pequeñas luces encendidas en medio de un mundo oscuro. El agua bendita no tiene un poder mágico. No se trata de usarla como un amuleto. Se trata de una disposición del alma, de un acto de confianza. Señor, necesito tu presencia aquí. Ven, purifica, protege. ¿Sabes por qué el demonio odia tanto el agua bendita?
porque le recuerda su derrota. Le recuerda que Cristo, al morir en la cruz, nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Le recuerda el bautismo, por el cual fuimos arrancados de sus garras. Le recuerda que ya no tiene la última palabra. Y cuando tú, en medio de tus luchas diarias, decides usar el agua bendita con fe, estás renovando ese bautismo. Estás proclamando que Jesús reina en tu vida. Estás invocando una protección que va más allá de lo humano. Los santos nos enseñan que la fe se vive con el cuerpo y con el alma, que lo espiritual toca lo cotidiano, que nuestra casa puede ser un santuario o una trinchera, dependiendo de cómo la llenemos. Y ellos también nos enseñan que los medios sencillos, como el agua bendita, pueden tener un efecto profundo si se usan con amor y reverencia. Así como una vela encendida disipa la oscuridad, una gota de agua bendita, usada con fe, puede cambiar la atmósfera espiritual de todo un hogar. Pero, ¿cómo podemos nosotros vivir esto hoy? ¿Qué significa, en la práctica, tener agua bendita en casa y usarla con sabiduría? La próxima parte te dará una guía clara y sencilla para transformar tu hogar en un verdadero refugio de gracia. Tal vez ahora te estés preguntando, ¿y yo? ¿Cómo puedo vivir esto en medio de mi rutina, de mis obligaciones, de mis luchas silenciosas? La respuesta es más simple de lo que imaginas. La fe se vive en lo concreto. Y el agua bendita es una de esas realidades palpables que pueden ayudarte a invitar a Dios cada día a tu vida. Tener agua bendita en casa no es difícil. Puedes pedirla en tu parroquia, en una misa o directamente a un sacerdote. Algunos fieles llevan su propio frasco pequeño y lo llenan después de la liturgia. Pero el gesto más importante no es tenerla, sino usarla con fe. Imagina esto. Antes de salir al trabajo, te haces la señal de la cruz con agua bendita y dices, Señor, guíame hoy, protégeme de todo mal. Antes de que tus hijos salgan a estudiar, los bendices en la frente con una gota diciendo, que el Señor te acompañe y te libre del peligro. Al llegar la noche, rocías tu habitación, tu cama, las ventanas, orando, que la paz de Dios habite aquí, que todo espíritu que no venga de Él se aleje. ¿Suena simple? Sí. Sí. Pero es espiritualmente profundo, porque cuando haces esto, estás entrenando tu corazón a vivir en presencia de Dios. Estás recordando a tu alma que no estás sola. Estás declarando que tu hogar pertenece al cielo. Y no se trata de un ritual mecánico. Se trata de crear ambientes donde la gracia pueda actuar. Muchos católicos hoy viven en hogares llenos de tensiones, discusiones, angustias, insomnios, tristezas profundas. Y no siempre es porque falte amor, sino porque falta luz espiritual. Se vive sin bendición, se vive sin oración, se vive sin protección. El agua bendita no es una solución mágica, pero es un canal de bendición real, si se acompaña con fe y vida sacramental. Es como barrer el polvo invisible del alma. Es como ventilar una habitación cerrada. Es como abrir una ventana para que entre la brisa del Espíritu Santo. Y también puede ayudarte a mantener limpio tu corazón. ¿Te cuesta orar? Usa agua bendita antes de comenzar. ¿Te sientes tentado? Traza una cruz en tu frente con ella. ¿Hay discordia en casa? Rocía los ambientes pidiendo paz. ¿Tienes miedo, ansiedad, opresión? Haz una señal de la cruz y repite, Jesús, en ti confío. Ven, Espíritu Santo. La Iglesia ha bendecido.
Esta agua para que te acompañe en la vida real no es algo del pasado. Es para ti, para hoy, para tu casa, para tus combates. Y si tienes hijos, enséñales desde pequeños a valorar estos gestos. Ayúdales a comprender que su habitación también puede ser un lugar de oración. Que la noche no es solo para dormir, sino para descansar en el Señor. Así, poco a poco, el agua bendita se convierte en algo más que un objeto en una repisa. Se convierte en una llave diaria que abre el alma a Dios. En un gesto de humildad, de fe, de esperanza. Porque la batalla espiritual no se gana con palabras vacías. Se gana con la gracia. Y la gracia se recibe cuando el corazón se abre, aunque sea con una sola gota de fe. Pero, ¿qué dice realmente la Iglesia sobre el agua bendita? ¿Hay fundamentos oficiales que respalden este uso? ¿Qué enseña el magisterio y la tradición sobre este sacramental? Lo que aprenderás ahora fortalecerá aún más tu confianza. Nuestra fe católica. Nada es superstición cuando nace del corazón de la Iglesia y se vive con fe. El agua bendita no es una costumbre humana, es un sacramental, es decir, un signo sagrado instituido por la Iglesia para preparar a las personas a recibir los frutos de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 7, lo dice claramente. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero, por la oración de la Iglesia, preparan a los hombres para recibirla y disponen a cooperar con ella. Eso significa que, aunque no tienen el mismo poder que un sacramento como la Eucaristía o la confesión, los sacramentales abren el alma, purifican el ambiente, disponen el corazón al encuentro con Dios. El agua bendita tiene su origen profundo en el bautismo. Cada vez que la usamos, renovamos interiormente nuestra pertenencia a Cristo. Es como decir, recuerdo que fui lavado del pecado. Señor, límpiame de nuevo. San Gregorio de Tours, en el siglo VI, ya hablaba del poder del agua bendita contra los demonios y en favor de los enfermos. Y por siglos, los fieles la han utilizado para bendecir hogares, campos, animales, personas, objetos de devoción. En la bendición tradicional del agua, el sacerdote ora de este modo: haz que esta agua sea saludable, que aleje toda enfermedad, que se aleje todo lo que acecha al alma o al cuerpo. Y se invoca también la protección contra el enemigo espiritual, que al ser rociados con esta agua desaparezcan todos los ataques del enemigo. Esto no es simbolismo vacío, es la oración oficial de la Iglesia, que intercede por ti. Y donde la Iglesia ora, Cristo actúa. Muchos olvidan que Satanás es real, que existe el pecado, la tentación, la opresión espiritual, y que no basta con ser buena persona. Es necesario vivir como hijos de la luz, revestidos con las armas espirituales que Dios nos dio. Entre esas armas están los sacramentales, y el agua bendita es una de las más sencillas y más poderosas, pero solo actúa cuando se usa con fe y en comunión con la vida de la Iglesia. Por eso, si tienes agua bendita en casa, pero no oras, no perdonas, no luchas por la conversión, no servirá de mucho. No es magia, es gracia ofrecida y necesita ser acogida. El Papa León XIII, en su famosa oración a San Miguel Arcángel, dejó claro que vivimos en una época de combate espiritual, y parte de esa lucha se libra dentro de nuestros propios hogares. El enemigo no necesita puertas abiertas visibles. Le basta una fe tibia,
una oración descuidada, una familia distraída. ¿Y qué dice la Iglesia? No temas, usa lo que te fue dado. Santifica tu espacio. Haz de tu casa un lugar donde el enemigo no pueda entrar. Coloca agua bendita en la entrada de tu hogar, en tu cuarto, en tu sala. Y cuando pases, haz la señal de la cruz con conciencia. Invoca al Señor. Recuerda tu bautismo. Abre tu alma a la gracia. Así, tu casa no será solo un refugio físico, sino también una morada espiritual, un lugar donde la paz reine, donde el maligno no tenga espacio, donde los que entren sientan algo diferente, la presencia de Dios. Pero aún hay algo más profundo, más personal, una verdad que toca directamente tu alma y tu destino eterno. ¿Qué está en juego espiritualmente cuando olvidas las armas que Dios te dio? ¿Qué te está pidiendo hoy el Espíritu Santo? Lo veremos en el último capítulo, un examen de conciencia y una promesa de esperanza. Hoy, al mirar el pequeño recipiente de agua bendita que tal vez ya tienes o que ahora deseas tener, el Señor te hace una pregunta suave, pero firme. ¿Qué espacio le estás dando en tu vida? ¿Y en tu casa? Vivimos tan distraídos, tan envueltos por el ruido, las pantallas, los deberes, que muchas veces no nos damos cuenta de cómo la atmósfera espiritual de nuestro hogar se va contaminando. Hay tensiones sin resolver, palabras que hieren, objetos que no deberían estar, entretenimientos que apagan el alma, falta de oración, frialdad, y poco a poco, la casa ya no es un refugio, sino un lugar más de combate. Y entonces surge esta invitación del cielo: purifica tu casa, purifica tu vida, haz espacio para que yo habite. Hagamos ahora un pequeño examen del corazón. ¿Hace cuánto no bendices tu casa con agua bendita? ¿Hay en tu hogar imágenes sagradas que te recuerden a Dios? ¿Tus conversaciones reflejan paz o quejas, chismes, impaciencia? ¿Cómo usas tu celular dentro del hogar? ¿Lleva luz o distracción? ¿Tienes lugares para la oración? ¿Momentos para estar con el Señor? ¿Tus hijos ven que vives tu fe o solo la escuchan hablar? ¿Tienes objetos que promueven lo oculto, lo supersticioso, lo mundano? Estas preguntas no son para juzgarte, son para despertarte. Porque mientras no asumamos con seriedad el ambiente espiritual que creamos, estaremos ciegos ante muchas batallas que ya hemos perdido sin darnos cuenta. Pero hay una promesa, poderosa y consoladora. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mete 28:20. Cuando decides bendecir tu hogar, tu cuerpo, tu jornada, estás diciendo: Señor, yo quiero que estés conmigo hoy. Y cuando usas el agua bendita con fe, estás haciendo un acto humilde, pero valiente. Estás declarando quién reina en tu casa. Dios no necesita gestos grandes. Le basta tu sinceridad, tu apertura, tu deseo de empezar de nuevo. Así que no dejes para mañana. Toma hoy esa decisión concreta. Consigue agua bendita, conságrala a Cristo y empieza a usarla en tu vida diaria. Hazlo con devoción. Hazlo en familia. Hazlo en silencio. Hazlo como un escudo. Porque los hogares que se consagran al Señor son inexpugnables. Hoy descubriste que algo tan sencillo como el agua bendita puede ser un arma de luz, un puente hacia lo eterno, un susurro de Dios en medio del ruido del mundo. No necesitas cambiar tu vida entera en un día. Solo necesitas darle espacio a la gracia, abrirle la puerta al Señor con gestos pequeños pero constantes.
Haz de tu casa una capilla. Haz de tu rutina una oración. Haz de tu lucha una ofrenda. Y recuerda, no estás solo. Cada vez que tomas el agua bendita, el cielo entero se mueve contigo. Santa Teresa decía, una sola gota de agua bendita hace temblar al demonio. Pero más aún, una sola alma que vive con fe hace temblar el infierno entero. Te invito a que no dejes esta gracia pasar. Vive este llamado. Y si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Papa León XIV. Palabras que despiertan el alma. Aquí recibirás cada semana contenidos que fortalecen tu fe, te acompañan en la batalla espiritual y te recuerdan que Dios no se ha olvidado de ti. Comparte este video con quienes amas y que el Señor bendiga tu hogar, con agua, con paz y con fuego del Espíritu. Amén. Amén.